bastante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar sobre anemia megaloblástica. Veamos otras anemias ya menos importantes, ¿ok? La anemia por enfermedad crónica y la anemia aplásica, ¿ok? Comencemos con la anemia por enfermedad crónica. Este tipo de anemia, por si acaso, también se le llama anemia inflamatoria. Ahorita vas a entender por qué, ¿ok? Anemia inflamatoria también le puedes decir. Recuerda, gatito, la anemia más frecuente a nivel mundial es la anemia ferropénica. La segunda más frecuente a nivel mundial es la anemia por enfermedad crónica, ¿ok? Y, además, esta anemia por enfermedad crónica es la causa más frecuente de anemia en pacientes hospitalizados, ¿ok? Recuerda esos datos epidemiológicos, por favor, ¿ya? Definamos a esta. Esta es un tipo de anemia. Obviamente, la hemoglobina voy a encontrarlo bajo, ¿correcto? Muy bien. Es una anemia, entonces, que suele tener un BCM, no siempre, pero suele tener un BCM normal y un HCM normal. O sea, en la mayoría de los casos es normocítica, normocrónica. ¿Ok? Muy bien. Listo. Ahora, ¿por qué se da esto, doctor? La etiología. Bueno, esto se debe a una inflamación crónica. Ahora, esta inflamación crónica, o las causas de esta inflamación crónica, yo lo puedo agrupar en tres, ¿ok? Por ejemplo, las enfermedades inflamatorias crónicas, en otras palabras, las conectivopatías, por ejemplo. Dos, las infecciones crónicas. O tres, neoplasias, ¿ok? Entonces tengo tres grupos de enfermedades que me pueden llevar a una anemia por enfermedad crónica, ¿ok? Muy bien. Listo. Si hablamos, doctores, sobre la fisiopatología, ¿okay? Sobre la fisiopatología, lo que ocurre muchas veces es lo siguiente. Va a ocurrir una disminución por tanta inflamación, ¿ya? Disminuye la absorción de hierro a nivel del tracto gastrointestinal. ¿Qué pasa a nivel renal, doctores? Disminuye la producción de eritropoyetina. Y a nivel de médula ósea, lo que ocurre es que disminuye la eritropoyesis. ¿Correcto? Disminuye la eritropoyesis. Y hay marcadores inflamatorios que se van a elevar, ¿ok? Como por ejemplo, la famosa epsidina, la cual justamente impide la absorción de hierro, o el pasaje de hierro del intestino del enterocito hacia la sangre, ¿ok? Otro, por ejemplo, la lactoferrina, ¿ok? La lactoferrina. Y otro, por ejemplo, la ferritina. La lactoferrina lo que hace es que se retenga el hierro dentro de las células y la ferritina acumula el hierro, ¿correcto? Recuerda que la ferritina es depósito. ¿Ya? Estos también son marcadores que van a estar elevados en una anemia por enfermedad crónica. Disculpe, anemia, claro, por enfermedad crónica o anemia inflamatoria. ¿Ya? Muy bien. Si hablamos de exámenes, ¿correcto? ¿Qué voy a encontrar acá, doctores? Bueno, lo que voy a encontrar, es una anemia. ¿Qué anemia, doctores? Obviamente la hemoglobina va a estar baja, pero esta anemia, quiero que recuerden que suele ser una anemia leve, 10 a 11 gramos por decilitro, o sea, leve, con las justas, ¿ok? Es normocítica, normocrónica en la mayoría de los casos, o sea, el BCM está normal y el HCM está normal, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? El nivel de reticulocitos va a estar bajo. El nivel de ferritina, ¿ok? Mira la importancia, va a estar o normal o incluso bien elevado, ¿ok? Dependiendo de la inflamación. El hierro sérico va a estar disminuido, porque la mayoría de hierro está dentro de las células. El PIC, la capacidad de saturación de transferrina, va a estar bajo, porque el hierro está consumido por la transferrina, ¿ya? Y el índice de saturación de transferina, anecdóticamente, puede estar normal o bajo, ¿ya? Normal o bajo. Muy bien, esos son los marcadores que puedes encontrar en una anemia por enfermedad crónica. Ahora, doctor, ¿cuál sería la clínica? Me pasé frente a exámenes, no importa. La clínica. ¿Por qué puse una carita feliz ahí, doctores? Porque la clínica más frecuente es que el paciente esté asintomático. O sea, por la anemia está asintomático. Si es que tiene síntomas, lo más probable es que sea por la enfermedad de fondo que tiene, esa enfermedad crónica, ¿ya? Ahora, si hablamos del tratamiento, doctores, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento, pues, es tratar la enfermedad de fondo. Lo primero es tratamiento de la enfermedad de fondo. Es lo primero que tienes que hacer. Porque si tú tratas la inflamación crónica, ya sea por una conectivopatía, por una infección, por una neoplasia, pues va a desaparecer la anemia, ¿ok? Muy bien. En estos casos no se suele dar hierro, ¿correcto? Es por gusto, porque no se va a absorber, ¿ya? No se va a utilizar. Hay otros tratamientos que puede utilizar, por ejemplo, en casos ya excepcionales, hierro más eritropoyetina, o por ejemplo, es raro, ¿ya? Pero podría darse transfusiones, ¿correcto? Esa es la anemia por enfermedad crónica. Pasemos a la otra, anemia aplástica, otra anemia importante, ¿ya? ¿Esta qué cosa es, doctores? Si definimos, así como hemos definido acá, ¿ya? Si acá definimos esta anemia, es una anemia, obviamente la hemoglobina va a estar baja, ¿correcto? Y su BCM y el HCM suele estar normales, ¿ok? Lo más frecuente te preguntan, ¿qué tipo es? Normocítica, normocrónica, si es que te preguntan, ¿correcto? Muy bien, esa es una definición. Ahora, yo lo puedo clasificar esta en dos grandes grupos, en causas adquiridas, ¿correcto? Y en causas hereditarias, ¿ok? Las causas adquiridas son las causas más frecuentes, ya que abarca el 80-85% de los casos, ¿ok? De estas se dividen en dos, adquiridas pero de causas idiopáticas, o sea, veto a saber, ¿ya? O las que son secundarias, secundarias a algo. Puede ser una infección, un tóxico, un fármaco, no lo sé, ¿ok? De ellas, ¿cuál es la más frecuente? Lo más frecuente, doctores, en el 70% de los casos, de los totales de anemia plástica, es la idiopática. Esta es la más frecuente, ¿ya? Un 15 a 20% del total de las anemias plásticas es las secundarias. Doctor, ¿y las hereditarias? Bueno, las hereditarias son aproximadamente, doctores, el 20 o... Disculpen, acá es 10 a 15. Lapsus, acá es 10 a 15. ¿Ya? 10 a 15. Por eso las hereditarias son 80, disculpen, 20 o 15%, ¿ya? Estos son el 15 a 20%. Por eso te preguntan, entre adquiridas y hereditarias es lo menos frecuente y adquiridas es lo más frecuente. Y en total, ¿quién es la más frecuente? Las idiopáticas, ¿correcto? Muy bien. Si hablamos de las idiopáticas, que es lo más frecuente, ¿ya? Hay algo, no sabemos qué, que lesiona la médula ósea, ¿correcto? Muy bien. ¿Y eso qué va a generar? En la fisiopatología vamos a ver esto de acá. Vamos a ver que los niveles de eritrocitos, ¿correcto?, van a caer. Los niveles de plaquetas van a caer y los niveles de leucocitos van a caer. Vale la pena acá recalcarte que no hay adenopatías, no hay visceromegalia. Más bien, si hubiera adenopatías, si hubiera visceromegalia, eso no es anemia plástica. Sería, por ejemplo, una leucemia aguda, ¿correcto? Muy bien, listo. Y doctor, en la clínica, ¿eso cómo se presenta? Fácil. Mira, en la clínica, por esta disminución de eritrocitos, obviamente te va a llevar una hemoglobina baja, o sea, a un síndrome anémico. O sea, palidez, taquicardia, fatiga, cansancio. Y por la plaquetopenia me va a llevar a petequias, equimosis, gingivorragia, epistaxis. ¿Ok? O sea, clínica de trastorno de hemostasia primaria. Y por el leucocito bajo, ¿a qué me va a llevar? Te va a llevar a infecciones. ¿Ok?
Muy bien. Si yo quiero hacer el diagnóstico, doctores, obviamente el problema está en la médula ósea. Por lo tanto, tengo que hacer un estudio de médula ósea. ¿Ok? Estudio de médula ósea. Puedo hacer biopsia y aspirado de médula ósea. ¿Ya? Muy bien. Ahí voy a encontrar por la médula endámero o aspiración seca. ¿Ya? Respectivamente. Muy bien. Dentro de los exámenes, doctor, si hablamos de examen, ¿qué voy a encontrar acá? Con Celeste. Obviamente voy a encontrar la hemoglobina que va a estar baja, ¿correcto? El BCM suele estar, como te dije, normal. Y el HCM también, en la mayoría de los casos, suele ser normal. En algunos casos el BCM puede estar elevado, en algunos casos, ¿ya? Muy bien. El nivel de reticulocitos obviamente va a estar bajo porque la médula está fallando. Los leucocitos también va a estar bajo y el nivel de plaquetas también va a estar bajo, ¿ya? Doctor, ¿qué pasaría con el hierro sérico? El hierro sérico, doctores, la ferritina y el índice de saturación de transferina, en estos tres casos va a estar elevado. ¿Por qué, doctor? Porque no, como la médula ósea no está trabajando, entonces no se usa el hierro. Entonces el hierro queda en su depósito, ferritina, queda en la sangre, hierro sérico, queda en la transferina. Por eso se eleva, ¿ya? Muy bien. Si hablamos de tratamiento, doctor, ok. Lo primero en el tratamiento es un tratamiento etiológico. O sea, si tú conoces la causa, maneja la causa. ¿Ok? Si la conoces. Luego tienes que hacer manejo de las penias. ¿Ok? Por ejemplo, doctor, yo puedo hacer transfusiones, ¿no? Para la anemia de plaqueta globular y para la plaquetopenia, transfusión de plaquetas. ¿Ok? Doctor, ahí estoy manejando la anemia y la plaquetopenia. Y para la leucopenia, pues tratamiento de antibióticos, ya sea profilácticos o ya sea como tratamiento. ¿Ok? Muy bien. Otro, puedo dar factores de crecimiento. ¿Ok? Por ejemplo, puedo dar eritropoyetina, puedo dar filgrastim, por ejemplo, o puedo dar la trombopoyetina, ¿ya? Muy bien. Pero si es de causa idiopática, cuando es de causa idiopática, cuando no hay una causa, ¿ya? Además de hacer el manejo de penias, ¿correcto? Lo que yo voy a hacer es un manejo ya dirigido. Va a depender si es menor de 20 años, si es de 20 a 50 años o si es mayor de 50 años. Si es menor de 20 años, trasplante de progenitores hematopoyéticos. Si es mayor de 50 años, terapia inmunosupresora, ¿correcto? ¿Con qué, doctor? Con globulina antitimocítica más ciclosporina A. Ahora, si está entre 20 y 50 años, te preguntas, ¿podrá tolerar el trasplante de progenitores hematopoyéticos? Si la respuesta es sí, ok, hazlo. Si la respuesta es no, terapia inmunosupresora como si fuera mayor de 50 años, ¿ok? Ahora, doctor, un dato más. Para lo que son herencias, ¿ya? Dentro de ella quiero que te acuerdes la herencia más, o la hereditaria más frecuente, que es la anemia de Fanconi, ¿ok? Acá el gen más frecuentemente alterado es porque hay varios, ¿ya? Es el gen FANCA, ¿correcto? Gen FANCA, ¿ya? Y acá lo vas a pensar obviamente en etapa pediátrica y un niño que no crece, o sea, talla corta, que tiene pues alteraciones o malformaciones a nivel del primer dedo de la mano y a nivel del radio, ¿correcto? Y también que puede tener otras alteraciones más, como por ejemplo alteraciones cutáneas, ¿correcto? Muy bien. Y también, doctores, porque después de los 5 años, en los primeros 5 años no, después de los 5 años comienza a ser aplasia, anemia plásica, ¿ok? Muy bien, eso te va a orientar a una anemia Fanconi. Muy bien. Pasemos ahora, doctores, a lo que son las anemias hemolíticas congénitas, ¿ya? Dentro de ellas vamos a ver esto, efecto hereditario, deficiencia de glucosa fosfatidilgenasa, piruvato falciforme y las talasemias, ¿ya? Muy bien, las anemias hemolíticas congénitas yo lo puedo dividir, doctores, en las membranopatías, el representante son las efectos hereditarias, en las enzimopatías, o sea, deficiencia de glucosa fosfatidilgenasa o deficiencia de piruvato o en las hemoglobinopatías, que son dos, falciforme y talasemia, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver eso de ahí. Comencemos. En la fisiopatología primero, doctores, ¿ok? Vamos a hablar así, atento con la secuencia, con el cuadro, por favor, ¿ya? Vamos a hablar de fisiopatología, vamos a hablar de herencia y vamos a hablar luego de exámenes y clínica y tratamiento, ¿ok? Muy bien, comencemos. La fetosis hereditaria, doctores, ¿a qué se debe? Es una, en primer lugar, es la anemia hemolítica congénita más frecuente de todas. ¿Por qué, doctor? Porque su herencia más frecuente es autosómica dominante en el 75% de los casos. Por eso es la más frecuente, ¿ya? Es un tipo de membranopatía, ¿ya? Ya que la alteración acá es por deficiencia de proteínas. Proteínas de la membrana o del citoesqueleto periférico. Por ejemplo, doctor, ¿qué proteínas? Anquilina, espectrina o banda 3, por ejemplo. Anquilina, espectrina o banda 3, ¿ok? Haciendo, doctores, que esta membrana o la membrana del eritrocito se pierda parte de la membrana y además se vuelva permeable al sodio. ¿Ok? Muy bien, al hacer esto, doctores, al perder parte de la membrana, el hematíe se convierte en un hematíe esférico, de ahí viene el nombre, esferocitos, y es permeable al sodio, por eso puede lisar fácilmente, ¿ya? Muy bien. Ahora, su hemólisis es una hemólisis principalmente extravascular, ¿ok? Muy bien, listo. Ahora, vayamos a la clínica. La clínica, doctores, es una de las que representa, pues, con la triada clásica. Doctor, ¿cuál es la triada clásica? Fácil. Paciente que tiene anemia, 2, ictericia, y 3, esplenomegalia. ¿Correcto? Esa es la triada clásica. Pero además puede tener, doctores, ¿qué cosa? Úlceras cutáneas, ¿correcto? O, ¿cómo se llama esto? Cálculos. ¿Ok? Úlceras cutáneas o cálculos. Obviamente son cálculos pigmentarios, ¿ya? Muy bien, listo. Luego, recordar, doctores, acá los exámenes. ¿Qué exámenes son propios de la fetosis hereditaria? Obviamente vas a pedir examen de hemólisis, ¿no? Hemoglobina, hematocrito bajos, reticulocitos elevados, LDH aumentado, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero hay exámenes que son propios de la fetosis hereditaria, como por ejemplo, doctor, el test de fragilidad osmótica, el cual obviamente va a ser positivo. El test de autohemólisis, el cual va a ser positivo. Otro, la presencia de esferocitos en sangre, o sea, en la lámina periférica, ¿ya? Y otro que me gustaría que te acuerdes es el BCM, ¿ya? Y el CHCM. Mira, el BCM suele estar normal o bajo, pero algo muy característico es el CHCM, que está elevado. Si aquí te dicen anemia hemolítica congénita con CHCM elevado, piensa en fetosis hereditaria, ¿ya? Muy bien. ¿Y el tratamiento, doctor? Bueno, va a depender. Si es leve, solamente manejo expectante, nada más, no pasa nada. Pero si es moderado a grave, ahí sí le haces esplenectomía, ¿correcto? ¿Y cuándo se sugiere hacer eso? Después de los 4 o 5 años. ¿Por qué, doctor? Porque si lo haces antes, lo vas a predisponer a infecciones severas por bacterias capsuladas, ¿ok? Es más, cuando tú haces la esplenectomía, tienes que agregarle vacunación. ¿Para qué? Para bacterias capsuladas, para neumococo, Haemophilus influenza tipo B o para meningococo, para los tres, ¿ya? Muy bien, esa es la famosa fetosis hereditaria. Pasemos a las enzimopatías, ¿ya? La deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la primera enzimopatía más frecuente.
¿correcto? Enzimopatía más frecuente. La segunda más frecuente a nivel mundial viene a ser la deficiencia de piruvato quinasa. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el problema acá? La deficiencia de esta enzima, ¿correcto? Lo que va a alterar es una de las 4 vías metabólicas o rutas metabólicas del hematíe. ¿Qué es ruta metabólica? La de monofosfato hexosa, ¿correcto? Haciendo pues que se produzca menos glutatión reducido, ¿ya? Llevándolo a un estrés oxidativo, ¿ok? Muy bien. Ahora, esto generalmente está dado ¿por qué, doctores? Por desencadenantes, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué desencadenantes? El consumo de habas, o sea, el famoso fabismo. Otro, consumo de fármacos, nitrofurantoína, dapsona, fenazopiridina, ¿ok? Primaquina, azul de metileno, ¿ok? Muy bien. Rasburicase también. Doctor, ¿qué tipo de hemólisis hace? Puede hacer una hemólisis intravascular, esto lo hace en las crisis, ¿ya? Pero también crónicamente puede hacer una hemólisis extravascular, ¿ok? Los dos casos. Muy bien, acá su herencia, doctores, es una herencia ligada al X de manera recesiva, ¿correcto? Muy bien. Y en la clínica, doctor, en la clínica lo más frecuente es que el pase asintomático, obviamente, a menos que haga crisis. O sea, en el momento, o sea, la mayoría es asintomático, porque es una hemólisis extravascular, pero pequeña, tranquila, ¿ya? ¿Ok? Muy suave. Pero en algunos casos, cuando hace síntoma, cuando hace clínica, ¿qué presentaciones tiene? Tiene la presentación de una anemia hemolítica aguda, en etapa neonatal hace ictericia neonatal, o crónicamente te puede llevar una anemia hemolítica crónica. Son las 3 presentaciones, ¿ya? Muy bien. ¿Qué examen hay que pedirle acá más específico de deficiencia de glucosa 6-fosfatideshirogenasa? Hay que determinar la actividad de la enzima glucosa 6-fosfatideshirogenasa. Esto a nivel intraeritrocitario. ¿Correcto? Algo muy característico también es la presencia de los cuerpos de Heinz. ¿Ya? No voy a hacer que venga. Presencia de cuerpos de Heinz en los hematíes, ¿ok? Muy bien. Doctor, ¿y el tratamiento? Bueno, lo primero hay que evitar los desencadenantes. Evitar el fabismo, evitar la primaquina, la fenazopiridina, la nitrofurantoína, el rasburicase, evitar los desencadenantes. Luego, si está en fase o en momento asintomático, bueno, nada, solamente manejo expectante. Pero si está en crisis, o sea, en anemia hemolíticas agudas, lo único que yo puedo hacer acá es transfusiones, ¿ok? Doctor, es una hemólisis, tiene componente de hemólisis extravascular, ¿ok? ¿Puedo hacer esplenectomía? Sí, podrías hacer, ¿correcto? Pero no es muy usado y tampoco es muy requerido, ¿ya? Entonces, no suele haber esplenectomía. No se suele hacer esplenectomía, ¿ya? ¿Ok? Porque la mayoría son asintomáticos, pues, ¿ya? Muy bien. Vamos a la siguiente. Deficiencia de piruvato quinasa. Es la segunda enzimopatía más frecuente a nivel mundial. Algo que me olvidaba. La deficiencia de glucosa 6-fosfatideshirogenasa, doctores, tiene alta prevalencia en zonas endémicas de paludismo malaria, ¿ya? Porque esta enzimopatía lo protege de malaria más bien, ¿ok? Muy bien. Al igual te voy diciendo que la anemia falciforme, ¿ok? Muy bien, listo. Luego, pasemos a piruvato quinasa, segunda enzimopatía más frecuente a nivel mundial. Lo que ocurre acá, doctores, es que la enzima deficiente te va a llevar a una alteración de una ruta metabólica. Alteración de la vía, en este caso de Embden-Meyerhof, o sea, la vía glicolítica, ¿ya? Y eso que te lleva a que se produzca menos energía, menos ATP. Por eso lo lleva al eritrocito que no tiene energía y por eso muere también. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué tipo de hemólisis es? Es una hemólisis principalmente extravascular. Y su herencia es autosómica recesiva. En la clínica, doctores, ok, lo que hace es una anemia, generalmente, anemia hemolítica crónica. Por lo tanto, va con la triada clásica. ¿Ok? O sea, va con anemia, ictericia y esplenomegalia. ¿Correcto? Y puede hacerse también úlceras cutáneas, puede hacer también la presencia de cálculos. ¿Ok? Muy bien. Luego, doctor, vas a ver pues los exámenes. ¿Qué exámenes? Algo parecido. Determinar la actividad de la piruvato quinasa a nivel intraeritrocitario. ¿Correcto? Muy bien. Doctor, y el tratamiento, en este caso el tratamiento, como es una anemia hemolítica crónica, ya, entonces hago transfusiones de manera periódica. El paciente vive de eso. Y como le doy transfusiones de manera periódica, no va a ser que se sobrecargue de hierro. Por lo tanto, le voy a dar quelantes de hierro. Quelantes de feroxamina, por ejemplo. ¿Ok? Y en este caso sí se suele hacer la esplenectomía. ¿Ok? Sí se suele hacer esplenectomía, ¿ya? Porque es una hemólisis principalmente extravascular que lo lleva a su clínica de anemia hemolítica crónica. Muy bien. Pasemos a la siguiente, anemia falciforme. En la anemia falciforme recuerda que es un tipo de hemoglobinopatía. Y la hemoglobinopatía, doctor, es más frecuente. Hemoglobinopatía más frecuente a nivel mundial, ¿correcto? Es frecuente en zonas endémicas de malaria. Protege para malaria, ¿ya? No te olvides. Y la talasemia, doctores, si quiero recordar un dato epidemiológico, es la anemia más grave. Es la anemia que lleva a anemias tremendas, bajísimas, la más grave, ¿ok? Hace tremenda, y no solamente eso, apúntalo, hace tremenda microcitosis y tremenda hipocromía, ¿ya? Muy bien. Este es un tipo de hemoglobinopatía cualitativa, o sea, un problema de calidad de la hemoglobina. A cambio acá, estamos hablando de la beta-talasemia mayor, ¿ya? Es una hemoglobinopatía cuantitativa, o sea, que no hay hemoglobina, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre en la anemia falciforme, doctor? Ocurre un cambio de ácido glutámico por valina. Eso hace que en vez que haya, doctores, una hemoglobina A1 normal, lo que va a haber es la presencia de hemoglobina S. Hemoglobina S, ¿ya? Muy bien. Ahora, esto recuerda que se suele presentar en pacientes afroamericanos, ¿ok? Es más frecuente en ellos. En Perú te van a decir que viene de Chincha, que viene de Ica el paciente, ¿ya? Su herencia, doctores, su hemólisis es principalmente extravascular. Y su herencia también, pues, es autosómica recesiva. Ahora, en la clínica te van a contar que es un paciente afroamericano que se expone a situaciones de hipoxia o situaciones de estrés, por ejemplo, que ha corrido un maratón, ¿ok? O se está infectando con algo que le esté estresando, ¿ok? Muy bien. Ya, listo. Y eso desencadena la hemólisis, pues, ¿ok? ¿Qué cosa? Desencadena crisis vasooclusivas. Doctor, ¿por qué crisis vasooclusivas? Porque me olvidaba. Acá, doctores, hay presencia de hemoglobina S. Eso hace que cambie la forma del hematíe a una forma falciforme o forma de os. Y eso os precipita dentro de los vasos sanguíneos pequeños, haciendo que se obstruyan los vasos sanguíneos. Por eso genera crisis vaso